Sal de esta mansión inmediatamente. La basura debe ir al bote de basura. Esa es la regla del mundo. Las palabras de mi hijo me atravesaron como un cuchillo, haciendo que todo mi ser temblara. El niño que crié con tanto amor y sacrificio ahora se encontraba frente a la casa de su padre, mirándome con un desdén tan profundo que mi mundo se desmoronó, mi vista se nubló, y los recuerdos de su infancia inundaron mi mente, su pequeña mano en la mía mientras luchaba contra la fiebre, viéndolo atarse los zapatos por primera vez y, con una sonrisa brillante, decir, mamá, lo hice, esa sonrisa, mi todo. ¿Dónde había desaparecido esa inocencia que se desvaneció ante la cruel realidad de que el sol me llamaba basura? La aprecio que sentía por él me dolía tanto que era casi insoportable. Casi caí de rodillas. Mientras murmullos incómodos se esparcían entre los parientes reunidos, mi nuera sonrió fríamente. Madre, por favor, empaca tus cosas y deja todo en esta casa. Ahora es nuestra. Sus palabras destrozaron 30 años de recuerdos en un solo instante. Las noches sin dormir cuidando a mi esposo enfermo, malabareando trabajos de medio tiempo para pagar la educación de mi hijo, y ahora él lo llamaba todo basura. La imagen de Ken alcanzando la oreja de su padre, tirándola al suelo con desdén, resonó en mis oídos como un golpe a mi alma. Incluso el último recuerdo de Brian fue profanado de esa manera. Temblando, recogí la oreja del suelo, la sostuve contra mi pecho. La risa cruel y burlona de mi hijo me atravesó como un puñal. Mi amor por él se rompía en pedazos. En silencio, cerré los ojos, buscando consuelo en un sobreescondido en mi abrigo. Miré hacia la casa de mi difunto esposo, y los últimos momentos de nuestra conversación regresaron a mí. Si solo hubiera sido una esposa más fuerte. De repente, un visitante se acercó, secando mis lágrimas con delicadeza. Me giré para ver a un hombre inclinado hacia mí, susurrando mi nombre, Mary James, 55 años. Estuve casada con Brian durante 30 años. El año pasado, a Brian le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal. A lo largo de nuestro largo matrimonio, el último año me acercó más a él que nunca. Vi su dolor mientras me sentaba junto a su cama, y mis emociones luchaban dentro de mí. Por un lado, sentí alivio de que los años turbulentos de nuestro matrimonio llegaban a su fin. Por otro, confusión. Me preguntaba dónde había quedado el hombre cariñoso con el que me casé. Los médicos dijeron que no le quedaba mucho tiempo, así que intenté que sus seres cercanos vinieran a visitarlo. Pero nadie lo hizo, ni su madre, ni su hijo, ni siquiera su amante, que le enviaba mensajes constantes. Cuando nuestro hijo nació, Brian comenzó a quedarse fuera hasta tarde, hasta que dejó de regresar a casa. Siempre volvía con el perfume de otra mujer en su ropa. Casualmente confesaba su amor por otras mujeres por teléfono, incluso frente a mí y Ken. Mientras tanto, me trataba con indiferencia, sin reconocer mis esfuerzos. El hombre cariñoso que me traía flores y regalos desapareció con el tiempo, reemplazado por alguien que colmaba de atenciones a otras mujeres, dejándome sentirme abandonada y traicionada. Durante 27 años, mi matrimonio fue sombrío, siempre marcado por la presencia de otras mujeres y los constantes insultos de Brian sobre mi apariencia y mi comportamiento. Su fallecimiento puso fin a este capítulo doloroso de mi vida. Cuando vi su último aliento, sentí un alivio extraño. El funeral estuvo lleno de gente, pero entre la multitud, su ausencia se sintió como una liberación. Ya no tenía que soportar sus críticas. Heather, mi suegra, no perdió tiempo en expresar su desdén. Ahora vives de la herencia de tu difunto esposo, ¿verdad? Debes sentirte afortunada por tenerlo fácil. Si él no se hubiera casado con alguien como tú, tal vez habría vivido más tiempo. Sus palabras ya no me afectaban. Pronto, mi lazo con ella se rompería para siempre. Me incliné profundamente, ofreciéndole una disculpa para evitar un conflicto mayor. Lo siento por ser una nuera tan inadecuada. Su respuesta fue una sonrisa condescendiente. Estoy segura de que me ayudarás con mi cuidado en el futuro, dijo, rodeada de parientes que se reían entre ellos, disfrutando del espectáculo. Estos mismos familiares solo se quedaban cerca de ella por los beneficios sociales y financieros que les traía. Nunca imaginé que alguno de ellos se quedaría a ayudarla cuando las cosas se pusieran difíciles. Con ella acercándose a los 100 años y sin un vínculo real con nadie, su futuro parecía condenado a la soledad. No tenía intención de formar parte de esa casa que nos esperaba. La casa en la que vivía acabaría siendo heredada por otros, y yo planeaba dejarla atrás. La pesadilla de un matrimonio finalmente había llegado a su fin. Mi mala relación con mis suegros comenzó después de que mi familia cayera en bancarrota. Habíamos sido una familia acomodada, manejando una empresa tradicional japonesa de confitería. La habilidad de mi padre era bien conocida, pero su falta de sentido comercial arruinó el negocio.
Mis padres ocultaron sus problemas financieros, presentándose como ricos, lo que resultó en mi matrimonio arreglado. Al principio, mis suegros me trataron con amabilidad, viéndome como la hija de una familia exitosa, pero todo cambió cuando un artículo en el periódico reveló la quiebra de mi familia. Cuando regresé a casa, me encontré con los acreedores golpeando nuestra puerta, y carteles de aviso estaban pegados por todas partes. Ese día, mis padres desaparecieron sin dejar rastro, dejándome sola para enfrentar las consecuencias. Al regresar a mi hogar conyugal, Brian me recibió con enojo. Me engañaste para casarme contigo. Me arrojó un periódico y me llamó fraude. ¿Sabes cuánto daño le haces a la reputación de mi familia? Me disculpé entre lágrimas, pero él se alejó murmurando sobre estar atrapado con una esposa pobre. Poco después, Heather me llamó un fraude inútil. Al igual que mis padres, me convertí en una paria en mi nueva familia. Sin embargo, todo cambió cuando quedé embarazada de Ken. Él se convirtió en mi esperanza, mi luz en la oscuridad. Al principio, Brian estuvo involucrado en su crianza, pero conforme Ken fue creciendo, la infidelidad de Brian empeoró. A pesar del comportamiento de su padre, Ken seguía siendo un niño dulce y comprensivo que trataba de defenderme. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, comenzó a parecerse a su padre. ¿Dónde está la cena? Apúrate, vieja bruja. Cuando Ken estaba en la escuela secundaria, se volvió rebelde y difícil, chocando constantemente con su padre. A menudo, yo era la que soportaba la peor parte de sus discusiones. A pesar de sus defectos, Brian insistió en darle dinero a Ken, creyendo que esa era la única manera de mostrarle su amor. Ken, sin embargo, rápidamente se volvió malcriado y empezó a usar el dinero para comprar amigos que, en realidad, no se preocupaban por él. Para cuando terminó la secundaria, Ken se había transformado en un joven egoísta y con derecho. Después de graduarse, se mudó a la ciudad para asistir a la universidad, donde entrar requería poco más que firmar su nombre. Incluso cuando ya era adulto, Ken seguía dependiendo del apoyo financiero de su padre, especialmente cuando éste enfermó. A pesar de mis súplicas, Ken no mostró interés en visitarlo. En su lecho de muerte, Brian susurró que quería ver a Ken una última vez, pero ese deseo nunca se cumplió. La ausencia de Ken fue desgarradora, pero me concentré en cuidar a Brian en sus últimos días. El funeral se celebró según lo planeado, y los invitados se fueron justo cuando comenzaba a sentir algo de paz. Fue entonces cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Ken y su esposa, Amy. Habían pasado 5 años desde la última vez que vi a Ken, y mi corazón se aceleró al verlo. No importaba lo tensa que se hubiera vuelto nuestra relación, él seguía siendo el niño que había dado a luz. Con una expresión ilegible en su rostro, Ken entró a la casa, seguido de cerca por Amy, quien me lanzó una mirada fría y penetrante. Había algo inquietante en su comportamiento, pero a pesar de mi incomodidad, los guié hacia la sala de estar. Traeré un poco de té, dije, pero Amy me detuvo con su tono cortante. No te molestes en levantarte. Su actitud era casi hostil, y me recordó a su padre. Me senté frente a ellos, sintiendo el peso de la tensión en el aire. Ya transferí toda la herencia de papá a mi nombre, dijo Ken de manera abrupta. El anuncio me dejó sin palabras. El patrimonio de Brian incluía grandes parcelas de tierra, montañas y varias propiedades que nunca había manejado ni siquiera considerado. Las noticias me tomaron completamente por sorpresa. ¿Qué quieres decir con todo esto?, balbuceé, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Las casas de vacaciones, las propiedades, ahora son todas mías. Intervino Amy con una voz llena de satisfacción. ¿No es increíble, Ken? Si vendieras el terreno podrías hacer una fortuna. Amy entonces se volvió hacia mí con una mirada de desprecio. Pero Ken, con un súbito arrebato, le dijo, cállate. El repentino estallido de Ken sobresaltó a Amy, quien se disculpó de inmediato con una sonrisa nerviosa. Su comportamiento era tan similar al de su padre que me recorrió un escalofrío por la columna vertebral. Ken siguió hablando, ignorando completamente la incomodidad de Amy. Todo el papeleo está hecho, dijo mientras sacaba una pila de documentos y los extendía sobre la mesa. Uno de los papeles era una escritura que mostraba la transferencia de la propiedad de Brian a Ken. ¿Cómo lograste hacer esto?, pregunté, sorprendida. Amy sonrió, orgullosa de sí misma. La amante de papá me ayudó. Ella me dio el código de su caja fuerte. Sus palabras me golpearon como un rayo. Brian había compartido el código de la caja fuerte con su amante, traicionando incluso su última privacidad. Ken me miró con desdén. Papá no quería que una vieja codiciosa como tú recibiera nada de su dinero. Un nudo se formó en mi garganta y me costó encontrar las palabras para responder. El sol, que pensé que nunca se apagaría,
Se había puesto del lado de la persona que más me había lastimado. Mi ira y dolor hervían dentro de mí. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Haz lo que quieras, dije con una calma sorprendente en mi voz. Mis palabras me sorprendieron incluso a mí misma. Ken y Amy intercambiaron miradas de suficiencia, creyendo que habían ganado. Se fueron, seguros de que se habían llevado todo. Al día siguiente, fui a una agencia inmobiliaria en busca de un nuevo lugar para vivir. No podía quedarme más en esa casa. En la agencia, conocí a un empleado amable que rápidamente encontró un pequeño apartamento que satisfacía mis necesidades. La propietaria, la señora Tanaka, solía trabajar en el servicio público y era muy comprensiva. Cuando la conocí, me dio una cálida bienvenida y me ofreció su apoyo. Yo también he pasado por un matrimonio difícil. Si alguna vez necesitas ayuda, solo déjame saber. Su amabilidad me conmovió profundamente, y las lágrimas comenzaron a brotar. Me mudé a su complejo de apartamentos, un lugar acogedor y tranquilo donde finalmente empecé a sentirme en paz. 3 meses después, mi vida había adquirido una rutina tranquila. Una mañana, el timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, me encontré con Amy, quien me miraba inquieta. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, confundida. Necesitamos tu ayuda, mamá, dijo, bajando la cabeza, un gesto que nunca había esperado de ellos. Los dejé entrar, curiosa sobre lo que podría haberlos llevado a esto. Después de que me senté, Ken confesó que todo lo que había heredado no valía la pena, o está demasiado cubierto de maleza, o requiere una demolición costosa. Su voz vacilaba mientras explicaba sus problemas financieros. Por primera vez en años, Ken parecía genuinamente vulnerable. Te ayudaré a resolver esto, le dije, y pude ver el alivio en el rostro de Ken. Amy me agradeció profusamente, su gratitud palpable. Días después, visitamos varias de las propiedades para evaluar la situación. Muchas estaban en condiciones deplorables, y el costo de repararlas parecía insostenible. Al final del día, Ken parecía agotado, algo que no veía desde su niñez. A pesar de todo, sentí un destello de esperanza por nuestra relación, algo que nunca pensé que volvería a experimentar. Sin embargo, esa noche, al regresar a mi apartamento, encontré que todo había sido saqueado. Mis ahorros, documentos importantes y objetos de valor habían desaparecido. La traición me golpeó con una familiaridad aterradora. En los días siguientes, descubrí la verdad, que ni Amy habían organizado el robo. Esta vez, sin embargo, tenía pruebas. Las cámaras de seguridad de la señora Tanaka captaron todo. No te preocupes, Mary, la policía ya está en camino, dijo la señora Tanaka, brindándome la fuerza que necesitaba. Ken y Amy fueron arrestados, y finalmente comencé a reconstruir mi vida. 6 meses después, la señora Tanaka y yo comenzamos a dirigir un grupo de apoyo para personas que, como nosotras, habían enfrentado dificultades. Ayudar a los demás me dio un propósito renovado, y por fin encontré la paz. Por primera vez en años, podía mirar hacia adelante y sonreír. Con el tiempo, mi vida se acomodó en un ritmo tranquilo en el complejo de apartamentos de la señora Tanaka. Me había sumergido por completo en el grupo de apoyo, conociendo a personas con historias tan desafiantes como la mía. Un día, recibí una carta inesperada. El remitente era Ken. Temblé al abrir el sobre, sin saber qué esperar. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Amy y yo fuimos demasiado lejos y estamos pagando el precio de nuestras acciones. El tiempo que pasé en la cárcel me dio mucho en qué pensar. Me doy cuenta ahora de cuánto te has sacrificado por mí y lo siento por todo lo que he hecho para lastimarte. Sus palabras, aunque pequeñas, representaron un paso significativo hacia la redención. No estaba lista para perdonarlo completamente, pero aprecié su intento de acercarse. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. Por el momento, decidí concentrarme en los aspectos positivos de mi vida. La señora Tanaka y yo ampliamos el grupo de apoyo, organizando talleres y eventos para ayudar a más personas. Un domingo por la tarde, organizamos un picnic al aire libre para los residentes del complejo. Mary, mira lo lejos que has llegado. Eres una inspiración para todos aquí, dijo uno de los residentes, y sus palabras me llenaron de gratitud. Sonreí al pensar en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Más tarde ese día, una nueva residente llegó al complejo. Era una mujer joven, nerviosa e insegura. Su nombre era Emily, y estaba huyendo de una relación tóxica. Al verla, me recordé a mí misma cuando me mudé aquí por primera vez. Estás a salvo aquí, Emily. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en acudir a mí o a la señora Tanaka, le ofrecí.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, y asintió. Esa noche, reflexioné sobre mi viaje. Había pasado de ser una mujer rota, a merced de los demás, a alguien que podía ofrecer apoyo y amabilidad. El dolor de perder la confianza de Keniami aún persistía, pero había aprendido a dejarlo ir. Sus acciones ya no me definían, ni a mí ni a mi futuro. Había encontrado una nueva familia en las personas que me rodeaban, una familia construida con compasión y comprensión. Mientras me preparaba para ir a la cama, miré por la ventana. El complejo estaba tranquilo, pacífico y lleno de potencial. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente feliz. Esta era mi casa, y esta era mi vida.